Gracias, queridos amigos, bienvenidos una vez más. Agradecemos su presencia. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia para el día de hoy con nosotros. Tenemos un tema bastante especial y especializado. Les comentaba desde el día de ayer que íbamos a hablar sobre el tema tan llevado y tan traído de la Guardia Nacional, hablando con expertos en la materia para que nos den una idea mucho más amplia que lo que estamos viendo en los medios. A veces el sesgo mediático, perdón que lo diga por algunos queridos compañeros, pero es tremendo y necesitamos de la mano de quien sí sabe que nos cuente qué es lo que está realmente pasando. Hoy está con nosotros el doctor Joaquín Antonio Bustamante Cornejo. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Anáhuac, México Norte. Cuenta con estudios de maestría y doctorado en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, México Norte. También estudió el curso de formación de oficiales del Ejército en el Heroico Colegio Militar. Su vida profesional se ha desempeñado en la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo de la Judicatura Federal y la Procuraduría General de la República. También se ha desempeñado 3 años en el Cuerpo de Guardias Presidenciales y 10 años en el Estado Mayor Presidencial. Ha impartido la materia de Seguridad Internacional en la Universidad Anáhuac, México Sur, por mencionar un poco de su extenso currículum, que ahorita nos va a comentar su paso por las instituciones públicas y por la Sedena y por todas estas instituciones que mucho tienen que ver en el funcionamiento, en la evolución de nuestro país, México. Bienvenido a INADEC, doctor Joaquín. ¿Cómo está usted? Gracias por atender nuestra invitación. Muchísimas gracias por la invitación, querida Delia. Y bueno, candidato a doctor, todavía no nos hemos… Bueno, los doctorantes ya son doctores, les digo yo, ya nada más les falta el diploma. Necesitamos terminar este proceso académico, que pronto lo vamos a lograr, pero muchísimas gracias por la invitación, Delia. Ya teníamos mucho tiempo queriendo hacer esta reunión y hasta que se nos presentó. Hasta que se nos presentó, pero pues la gente que está muy ocupada, así funciona, aparte muy requeridos. Hablar sobre el tema de la Guardia Nacional, un tema especializado, precisamente por eso son muy requeridos en diferentes ámbitos, porque no cualquiera se atreve a meterse al tema. A veces podemos escribir, podemos ahí hablar o tuitear o en redes sociales, pero ya sentarse en una mesa y hablar directamente y hacerse responsable de sus argumentos y sus opiniones, pues no cualquiera. Obviamente hay gente especializada, yo soy un simple opinador nada más de la materia, pero lo hago con mucho gusto. Y humilde, sobre todo, y humilde, por supuesto. Querido doctor, yo le seguiré diciendo doctor, le digo, porque ya los doctorantes ya son doctores, ya Chévere. está a un pasito que más. La Guardia Nacional, un tema que los ciudadanos comunes, que aquí en INADEC TV, el programa se llama Más que Leyes, Educando la Conciencia. Y lo que tratamos es de, precisamente en un lenguaje que no sea tan técnico, tan jurídico, que sea bastante amable, que los ciudadanos que nos hacen favor de seguirnos entiendan los conceptos que les estamos manejando sin a veces la rimbombancia que se le da. Yo entiendo que ustedes con la formación militar que tienen son muy específicos, pero a veces no los entendemos. ¿Qué significa la Guardia Nacional? Después de escuchar estas robatingas que traían allá en el Congreso y que es aprobada con 362 a favor, entonces eso nos dice mucho. ¿Qué significa? Mira, querida Delia, si me permites, te haría una analogía para tratar de plasmarle a tu auditorio y a la sociedad que nos está escuchando de una manera clara cómo ha venido evolucionando este tema de la Guardia Nacional. En principio, cambia el gobierno, el poder ejecutivo en nuestro país y con esto cambian muchas reglas dentro de la política y dentro de la administración pública. Hay que ser muy precisos y muy claros en este tema, política y administración pública. La política, estos entes poderosos que son los que llevan el poder en nuestro país, y la administración pública, que es el que desarrolla el gasto, el que aplica el gasto y las estrategias y las políticas públicas para desarrollarlo. Son dos cosas diferentes que a veces nos confundimos y que luego andamos sufriendo las consecuencias precisamente de los políticos que hacen administración pública. Pero bueno, entra el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionando que se requiere un cuerpo especializado para atender el tema de seguridad en nuestro país. Él le nombra la Guardia Nacional y bueno, y hace una convocatoria, ¿no?, de todas estas fuerzas responsables de hacer cumplir la ley en nuestro país. Este término se acuñó en los 70s en Cuba, ¿no?, de todas las instituciones responsables de hacer cumplir la ley, y
hace esta convocatoria. Se presenta la Policía Federal, se presenta la Gendarmería, se presentan las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, y se presenta también en ese entonces la Procuraduría o ya Fiscalía General de la República con sus policías. Pero no solo ellos, también se presentan a esta convocatoria cada una de las entidades federativas. Estoy haciendo un pequeño análisis, ¿no? Se presentan sus currículos y ahí es donde nos damos cuenta, ¿no? De qué se carece y de cuáles son las fortalezas y debilidades de cada una de estas instituciones. Bueno, queremos formar un cuerpo que contenga la inseguridad en nuestro país, ¿no? Y que fortalezca al ciudadano en esta materia. ¿Con qué contamos? Policía Federal dice, pues bueno, yo de alguna manera me he ido acoplando a las diferentes directrices que nos han dictado precisamente el Poder Ejecutivo con sus lineamientos y su actuación. Sí. Me llamaba Policía Federal Preventiva, me llamaba Policía Federal y he ido cambiando mi nombre conforme ha pasado el tiempo. He tenido escuelas, no precisamente de formación, pero he tenido escuelas donde me han preparado y donde me han profesionalizado. Por ahí en la época del expresidente Felipe Calderón se nombró la profesionalización de este cuerpo, ajá, que realmente se contrataba a personas con una carrera, ¿no? Una carrera en Derecho, alguna ingeniería, alguna especialidad, y pues bueno, no se ha podido concretar, y esto sí hay que ser muy claros, en la Policía Federal y en la Secretaría de Seguridad Pública, una escuela de formación. Eso es algo muy, muy, muy relevante que más adelante te voy a decir por qué. Claro. Después viene desde la Gendarmería y la Gendarmería se presenta, ¿no? Este ente nuevo. Bueno, yo soy la policía más nueva que existe en el país. Yo soy la policía más nueva, me acaban de autorizar con el expresidente Enrique Peña Nieto y bueno, mi tema siempre fue desde la proximidad con el ciudadano, estar cerca de él y atenderlo y subsanar algunas cuestiones de seguridad. No vimos grandes respuestas, no vimos grandes detenciones ni disminución tampoco en el índice delictivo, ¿no? Y después se presenta la Agencia de Investigación Criminal, ¿no? Con la policía que tiene la actual Fiscalía y dice, pues bueno, yo me dedico en base a lo que las carpetas de investigación de los ministerios públicos, pues yo me dedico también a hacer estas detenciones. Me voy a detener aquí y vienen las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas dicen, nosotros sí tenemos una escuela de formación, tenemos una estructura vertical dentro de nuestras instituciones, ya sea Ejército, ya sea Marina, y tenemos un rasgo característico que no cuentan las otras instituciones. Tenemos la disciplina castrense y también tenemos infraestructura y logística. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que tienen cuarteles, que tienen para atender temas de alimentación, que tienen temas para atender médicos, que tienen temas para atender sus vehículos, todas estas cuestiones logísticas que no cuentan otras instituciones. Es muy importante comentar este tema porque la Policía Federal ahorita tiene un problema con el gasto que se ejerció o que no se pudo ejercer y la deuda que se tiene con muchos hoteles en el territorio nacional, ¿no? Has de haber escuchado por ahí que es un problema fuertísimo que tiene la Policía Federal en este sentido. ¿Por qué? Por carecer de esta infraestructura y de este adiestramiento. Entonces, que no se hizo en su momento. Que no se hizo en su momento. Porque presupuesto hemos visto que siempre hubo, ¿no? Sí. Algo pasó por ahí, pero bueno, sigamos. Entonces, presta sus credenciales el Ejército y la Marina y le dicen al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, estas son nuestras cartas credenciales, pero aparte, la última vez que estuvimos en un conflicto bélico para demostrar nuestra velocidad en el campo fue en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En estas prácticas que se realizaron en la Segunda Guerra Mundial fue la última vez. Y la experiencia que tiene operativa el Ejército y la Marina es más en materia de seguridad pública y protección civil con su plan DN3, el Ejército, y con su plan Marina, ¿sí? la Secretaría o la Armada de México, cosa que no tiene la Secretaría de Gobernación. O sea, la respuesta inmediata en un plan de emergencia para la población, ya sean deslaves, desbordamientos de ríos, sismos, incendios, el primer respondiente, en este caso, el primer actuante, son las Fuerzas Armadas. Entonces,
La experiencia que tiene en materia de protección civil es muchísima, tanto que no la tiene ninguna otra institución. Eso nos está diciendo usted entonces que la expertise en operación y en situaciones de cuestiones civiles, públicas y demás, que de repente vemos que le quitan esa parte a Sedena, a Semar, sí la tienen y la están demostrando, o está más que demostrada. ¿Qué está pasando entonces? ¿Hasta dónde también el sesgo mediático, les decía antes de comenzar esto, nos ha llevado al grueso de la población a tener una opinión medio sesgada, diferente, o a veces incluso de resistencia cuando se habla de Fuerzas Armadas? Fuerzas Armadas el día de hoy está dentro de las instituciones de mayor credibilidad en nuestro país, al igual que la Iglesia y creo que hay otro grupo por ahí. Sigue conservando eso por el acercamiento que tiene con la sociedad, por cómo se identifica con la sociedad y por todas estas tareas que realiza. Te mencionaba, en materia de protección civil no hay otra institución en el país que debería de haber, ¿no? Y que debería de partir de la Secretaría de Gobernación, que tenga más experiencia que el Ejército y que la Marina. Desde el desbordamiento del río Pánuco en los 70s, ahí fue donde se implementó el primer antecedente donde el Ejército actúa a favor de la población civil, ¿no? En este tema. Y en temas de seguridad pública, querida Delia, también el apoyo que realizan a los gobernadores de los estados que no profesionalizan a sus policías, que no forman escuelas de formación para sus policías y que no están atentos de las necesidades y requerimientos del policía. Aquí yo no estoy echando la culpa al policía, ¿eh? Aquí el tema, la responsabilidad lo tiene el poder político. Por eso lo mencionaba al principio, ¿no? ¿Quién hace y quién aplica las políticas públicas? No, esos son los administradores públicos. ¿Y entonces quiénes son? El gobernador. Los ejecutivos de cada una de las entidades federativas, que es el gobernador, y de cada uno de los municipios, que son los alcaldes, son los responsables de mantener en sus ámbitos de competencias, ya sea los alcaldes en la prevención del delito, y ya sea en el fuero común los gobernadores, tienen cada uno su responsabilidad y eso no se ha dicho y no se ha llamado a rendir cuentas justificando el tema de la federación, pero es un tema súper pendiente y es un tema de responsabilidad primera de los alcaldes y de los gobernadores. Bueno, las Fuerzas Armadas van y apoyan al gobernador en una crisis de seguridad pública que puedan tener en ese momento. Entonces, todas estas crisis, si tú te das cuenta, pasa un tema de alto impacto, una problemática, una cuestión, un enfrentamiento en Sinaloa, y el gobernador sale y ¿qué dice? Ya le hablé a las Fuerzas Armadas para que nos vinieran a apoyar. Hoy está muy bien que sea reactivo, pero ¿qué estás haciendo tú al interior de la prevención? Sí, pues, o sea, nada más quiero que vengan a recomponer o acomodar o a detener lo que yo no pude o no tuve la capacidad de prevenir que sucediera antes de esto. Pero la respuesta política que realiza el gobernador de manera mediática, inmediata, para tranquilizar a las sociedades, ya le hablé al ejército. Y no hay ninguna persona, ningún actor que le diga, oye, gobernador, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo para contener esta problemática de seguridad? Es que no me toca, pues si no te toca ya cuando pasó. Para que no tengas que llamar al ejército, ¿no? Esta cuestión, y lo vemos, y yo regreso a los medios, y regreso a estas estadísticas que nos mencionan, porque yo veo en los detractores de Fuerzas Armadas que dicen, a donde el ejército ha entrado, a cada estado que ha entrado el ejército, se eleva el número de decesos y se eleva el número de delitos. ¿Por qué tratan de compartirnos o tratan de inocularnos estas ideas? Yo creo que es una forma errónea de plasmar esta idea. El ejército no es el que ocasiona la problemática inicial es la falta de atención a la problemática como tal, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no se ha venido atendiendo un problema desde el robo, ¿no? De casa habitación, desde el robo de habitación. Entonces el delincuente dice, pues no me están haciendo nada, sigo avanzando, ¿no? Y ahora ya no me voy a dedicar al robo, ahora me voy a dedicar a la extorsión, y ahora el secuestro, y sigue avanzando hasta que una autoridad lo detenga, ¿no? Entonces, ya cuando
mandan a traer al ejército o a la marina o a cualquiera de las fuerzas armadas a atender una problemática, es cuando ya está desbordada. Ya se desbordó la problemática y es cuando quieren que el ejército la contenga. Pues digo, no son magos, sí hacen protección civil y sí hacen todas esas tareas de apoyo de seguridad pública, pero tampoco son magos y ellos no se dedican en cuerpo y alma al tema de seguridad pública. Pero me regreso a esta analogía, si me lo permites, claro, Dalia, en el que te mencionaba que presentan sus currículos. Entonces el ejército dice, bueno, por muchos años yo he venido atendiendo el tema de la protección civil y el tema de apoyo a las autoridades civiles en materia de seguridad pública. Entonces, ¿qué es lo que tenemos actualmente en nuestro país? Un ejército y una marina, una Armada de México capacitada con mucho mayor nivel de capacitación en temas de protección civil y de seguridad pública que cualquier policía en nuestro país. Entonces, cuando algunos periodistas, ¿no?, mencionan que es un escándalo que el ejército esté atendiendo temas de seguridad pública, pues yo creo que es una imprecisión y es una falta de conocimiento a la historia de este país. Con todo respeto lo menciono, que me digan qué otra autoridad de este nivel tiene esa experiencia. El tema de la belicidad que te comentaba, el tema de la experiencia operativa en conflictos bélicos, el ejército no la tiene actualmente. Se ha dedicado en cuerpo y alma por muchos años a apoyar a los estados en materia de seguridad pública. Entonces, haciendo esta analogía, es el ejemplo que platicábamos tras de cámaras, ¿no? Ajá. Es como un abogado, ¿no?, para tu público que tiene mucha capacidad y mucha audiencia en temas de derecho, es como un abogado que estudia una maestría en derecho penal, ¿no?, y se ha dedicado 10, 15, 20 años al derecho administrativo, ¿no? Entonces la sociedad no puede tocar a este abogado a decirle, tú no te puedes dedicar al tema del derecho administrativo porque estudiaste derecho penal, tu maestría o tu especialidad o tu doctorado. O sea, esa es la incongruencia que estamos viviendo actualmente en el país. El ejército, como su plan de estudio es dedicado a la defensa, con sus diferentes materias que tienen tácticas de infantería, táctica del arma blindada, táctica de artillería, tiene manual de guerra irregular, manual de operaciones en campaña, o sea, manuales de estrategias, todo encaminado, todo su estudio está encaminado al tema bélico, al tema de defensa, que aparte, dicho sea de paso, se sigue dedicando al tema de defensa, ¿no? Como el recorrido que estaban haciendo en las fronteras, que acaba de decir. Ese incidente que ahorita nos lo desmenuza, ¿qué pasa por ahí, no? Sí, pero digo, esa es una actividad no de seguridad pública, no de apoyo, es un tema de defensa. O sea, claro, el ejército no deja de hacer su tarea de defensa nacional. Al contrario, apoya a la autoridad civil en materia de seguridad pública y en materia de protección civil. Entonces, bueno, digo, es en este pequeño ejemplo que te quise expresar y que les quiero expresar a tu auditorio, pues es como debe de quedar claro y deben de tener muchísimo mayor confianza en la autoridad militar, en sus fuerzas armadas, de que están perfectamente capacitados para realizar su tarea. Por ahí en algún programa de radio que me invitaron también, ajá, decía otro analista, comentaba que no debería de ser el ejército el encargado de esto. Entonces digo, si no es el ejército el que apoye con su infraestructura, que ya hemos hablado de ella, entonces ¿quién va a hacer? O sea, ¿quién lo tendría que hacer? Si me ¿Y cuál dicen, era la respuesta? Pues no había respuesta. Yo regreso a lo mediático. ¿Hasta dónde? Y aquí a lo mejor no me voy a meter en un problema porque son cosas que están ahí escritas, dichas por ellos mismos y demás. ¿Hasta dónde los grupos ultraderechistas en nuestro país, haciendo estas analogías con Venezuela, porque no sé por qué han agarrado a Venezuela? Yo digo, si nos vamos a hacer socialistas como Venezuela, yo se les decía, porque no dicen nos vamos a hacer socialistas como Rusia o como China, ¿verdad? Que están creciendo. Pero bueno, ¿hasta dónde es espantar, decía yo, con el petate del muerto? Van a militarizar al país. Esta pregunta que usted hace y que yo espero que más de alguno la responda, bueno, y si no son las Fuerzas Armadas, ¿quién lo va a tratar de hacer? ¿Quién va a lograr hacerlo? Si a final de cuentas las Fuerzas Armadas son las que siempre acuden a última instancia cuando ya ningún gobernador, ninguna fuerza pública de cada estado puede hacer nada al respecto. Los llaman ya cuando ya no se puede hacer nada.
Entonces, ¿por qué esa renuencia o por qué esa necesidad de decir, van a militarizar? Para muchos, Guardia Nacional equivale a militarizar México. ¿Cómo lo ves? Es muy fácil de explicar esto, Dalia. El ejército evidentemente no está preparado en su totalidad, sí en una parte del ejército, que son los policías militares, ellos sí están preparados en temas de seguridad pública. Era seguridad al interior de cuarteles, la policía militar, era seguridad al interior de las instalaciones militares, y ahorita se están perfeccionando en temas de seguridad pública. El ejército, su estructura orgánica y su estructura mental está profesionalizada en la defensa nacional, ¿no? Entonces lo sacan a hacer actividades de seguridad pública y evidentemente con la fortaleza que debe de tener un tigre, ¿no? Por ahí alguna nota que leí en algún momento, pues sale a atender la materia, ¿no? En su estructura, en su formación, ¿no? Se ha venido perfeccionalizando, como te he dicho, en cada uno de las. Entonces, cuando pasaba esta salida, de las primeras salidas del ejército hacia atender temas de seguridad pública, pues la gente se espantaba, se cometían errores humanos, no institucionales, eso también hay que aclararlo. Hay que aclarar. O sea, el ejército obviamente pues tiene una disciplina vertical, donde el soldado le rinde a su grado inmediato y ahí va subiendo la pirámide hasta llegar al general, pero también son humanos y se cometen errores. Entonces, estos errores humanos que están juzgados y que están penalizados también por el propio ejército, con su legislación militar, con su sistema de justicia y por la autoridad civil, en el caso de donde se cometen abusos, ¿sí?, de integrantes del ejército, pues que se les castigue, ¿no? Pero no es como que la única institución en el mundo que tiene casos aislados, ¿no?, que no son provocados por la estructura institucional, los abusos, ¿no? Si hubo algún delito de alguna violación a los derechos humanos, ¿no?, en el caso del ejército, pues que se castigue esta violación. Y creo que el más interesado en esto es el propio ejército y la propia marina, para que no se salga de control esta situación. Pero lo que ve la sociedad, y aquí es donde se presta la confusión, es ven al ejército como una institución de guerra que está haciendo tareas de seguridad pública. Pero me gustaría centrar esta conversación, dicho sea de paso, en lo que causa la inseguridad en el país, ¿no? Las causas. Sí, nos fuéramos más al fondo de la situación, no la forma. Nos estamos quedando siempre en las formas y es más fácil la crítica. Yo regreso. ¿Cuál es la diferencia? La disciplina militar, la disciplina civil, ¿cuál es la diferencia? Ustedes que están formados dentro del ejército, ¿qué diferencias perciben? Mira, la disciplina dentro del ejército, al igual que la moral, son cuestiones súper básicas, importantes, no más para el ejército mexicano ni para la marina, para cualquier ejército. Tú debes de mantener una estructura vertical porque manejas hombres, ¿no? Y al manejar hombres o mujeres, en el caso de que ya existe la mujer en las Fuerzas Armadas, ¿sí?, ya hay una problemática ahí, ¿no?, con las tareas que se realizan. Pero estos hombres y mujeres están armados, entonces es doblemente más problemática, pues, el control de la función. Para eso tienes que crear un tema de disciplina para ordenarlos, porque cada cabeza es un mundo. Tú no sabes el problema que tiene esa mujer o ese hombre y que viene arrastrando de su casa. Tú no sabes qué situaciones está envuelta esta persona, pero lo que sí sabes es que tiene un problema, cada uno de los seres humanos integrantes de las Fuerzas Armadas, y que cada uno de estos seres humanos de las Fuerzas Armadas está armado, ¿no? Entonces ahí hay un problema, ¿no? Y que ellos sí traen balas, queridos míos, porque muchas policías municipales por ahí sabemos que nada más traen el mosquete cargado, ¿no? Sí. Esto es por ponerte un ejemplo claro, así, tranquilo del porqué de la disciplina en las Fuerzas Armadas, ¿no? Aquí hay una ley de disciplina, en nuestra legislación militar hay una ley de disciplina y que nos rige a todos los militares en activo o en retiro, ¿no? Y uno de los artículos que recuerdo ahorita dice que tan noble es mandar como obedecer, y mandará mejor quien mejor sepa obedecer. Es un ejemplo
de lo que... A ver, me suena casi a metáfora, explíquenos así con detallito, de qué contiene esto que nos acaba de comentar. Está muy claro, si quieres te lo repito. Ajá. Dice, tan noble es mandar como obedecer, y mandará mejor quien mejor sepa obedecer. Eso está inscrito en la ley de disciplina del ejército. Entonces, ¿qué te dice? Tú sé disciplinado, tú sé ordenado en tu estructura, y cuando te toque a ti ordenar a tus subalternos, vas a ser el mejor que lo haga, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ya pasaste por esa situación. En nuestro país hay pocas instituciones verticales y con formación como es el ejército, pero sí hay instituciones, o sea, existe parecidas, no iguales, parecidas. Existe el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y este Instituto Matías Romero tiene, o de ahí salen los diplomáticos de carrera, y también tienen una estructura, porque hay un secretario A, B y C, está el cónsul y está el grado de embajador. Creo que hay dos vertientes ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero tienen una escuela que, dicho sea de paso, es muy complejo el estudio del servicio exterior. Tengo algunos amigos también ahí, y siguen su estructura escalafonada dentro del servicio exterior, ¿no? O sea, si tú eres un secretario A, B o C, tienes una responsabilidad específica. Si tú eres un cónsul, tuviste un estudio específico, y si tú eres embajador, pues tienes una carrera bastante larga dentro del servicio exterior. Este es por mencionarte un ejemplo. Otro ejemplo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Poder Judicial. El Poder Judicial también tiene esta estructura escalafonada de grados, por así decirlo, ¿no? De escalafón. Está el oficial, está el secretario, el proyectista, ¿no? Que le ayuda a hacer los proyectos de sentencia al juez o al magistrado. Está el secretario de Estudio y Cuenta, ¿no? Que también apoya a los ministros de la Corte, y luego estos secretarios viene el juez, viene el magistrado y viene el ministro de la Corte. Entonces tienen esas estructuras similares, ¿no? Estructuras muy bien armadas, bien hechas y demás, para quien hace carrera, para quien estudia, y mi respeto para quienes lo hacen. Pero yo creo que también aquí en la política mexicana, o política a la mexicana que gustamos de hacer por acá nosotros, de repente entendemos que quien estudia una carrera vertical, como dicen, para hacer política exterior, se ven rebasados por los amigos que al rato los mandan embajadores, aunque no tengan carrera y hayan tenido una trayectoria que deja mucho que desear. Y ese es el problema, la credibilidad de las instituciones por acciones como estas que hemos visto, y ¿para qué les menciono nombres de embajadores que se han ido a disfrutar? Dicen aquí Voz Populi, lo que ya se llevaron de acá de la nación se lo van a disfrutar. Está la estadística, mi querida Delia, está la estadística. Se ha llegado a tener el 80% de los embajadores y de los cónsules de México en el exterior. El 80% hemos tenido, no es el caso actualmente, pero hemos tenido el 80% por designación política. Entonces significa que un 20% de los embajadores y cónsules de nuestro país sí son de carrera. Claro, pero estamos hablando de un porcentaje mínimo. Y hablando, yo venía escuchando en la mañana por ahí las noticias que nos daban unas cifras espectaculares sobre los millones de dólares que se gastan los consulados de México en el mundo, ¿verdad? Que también son otras cuestiones aparte. Sí, creo que sí va a la par o sea, en comparación con otros estados-nación, sí va a la parte. Tengo algunos amigos en el servicio exterior y me dicen, pues, el sueldo que yo percibo ahorita, cuando fue todo el tema de la reducción de sueldos, el sueldo que yo percibo es en relación a donde estoy haciendo mi función. Si estoy en Grecia, si estoy en Irlanda, si estoy en Francia, si estoy en un país del Caribe, pues es diferente el tipo de presupuesto que se debe de ejercer. ¿Por qué? Porque es diferente, pues, la renta de algunas cuestiones para subsanar ahí tus temas personales, ¿no? El departamento donde vas a vivir, el carro que vas a utilizar, inclusive la embajada o el consulado, los servicios, ¿no? O sea, entonces el sueldo sí debe variar conforme. Creo que sí hay tabuladores internacionales en ese sentido. Creemos, pero de repente hemos visto por algunas críticas donde dicen, no, Canadá tiene un solo piso en tal edificio que no es tan fifí, ahora la palabra de moda, que no es tan fifí, en Estados Unidos en tal lado, pero México tiene un edificio exactamente igual, pero completo, rentado
para exactamente el mismo fin. Y entonces es donde vemos esta grandilocuencia y desprendimiento del erario cuando pues no nos cuesta, ¿no? Yo creo que ahí sí esta austeridad republicana tiene que ir prevaleciendo en todos. Sí, lados. Definitivamente hay que revisar el gasto, hay que revisar las erogaciones en el presupuesto y por supuesto que debe haber áreas que atender, ¿no? Porque pues sí, digo, la verdad sí se ha hecho un abuso con la utilización del erario público y la verdad que yo sí creo que debe de existir una reducción, no en los sueldos, pero sí que creo que es más gastos. Alto, o sea, es muchísimo más alto el tema de lo que se eroga por fuera que el tema de los sueldos, pero bueno, ya eso es otra materia, ¿no? Que tal vez nos está distrayendo de nuestro punto. No, hay un momento que hace un instante comentaba sobre México, las Fuerzas Armadas en su interacción, que fue desde la Segunda Guerra Mundial en conflictos bélicos. Ahí siempre nos han mantenido con un país de paz que no sea inmiscuido en asuntos externos. Una crítica grandísima que tuvo Peña Nieto fue cuando hablaba de que México estaba con los cascos azules, ¿no? Yeah. Y que la gente se escandalizó, o sea, ¿a qué horas a quién le pidieron permiso para esa situación? Sí. Porque México siempre se ha detenido. ¿Hasta dónde también la institución de las Fuerzas Armadas, hablando general en México, están buscando lograr un estándar mundial a comparación con otros ejércitos? No solo es el estándar, que vamos a hablar de ese tema, mi querida Delia, tiene que ver también con presupuesto. Si tú perteneces a la ONU y no pones a tu ejército al servicio de operaciones de mantenimiento de paz, que no son operaciones bélicas, o sea, aquí hay la diferencia. Aquí hay que separar este tema. Tienes que pagar. Ajá. Tienes que pagarle a la ONU para que otro ejército lo haga. Entonces, por eso hay ejército guatemalteco, salvadoreño en la ONU, y México no contaba hasta hace poco tiempo con una representación de esos. Tú mandas a tus militares, marinos o ejército a operaciones de mantenimiento de paz como observadores o en la práctica, tú te ahorras ese presupuesto, okay. ¿no? Te ahorras ese presupuesto y tú no tienes que pagar para que hagan lo de la función. Los llamados cascos azules. Los llamados cascos azules. Que dicho sea de paso, te quiero decir que la experiencia que ha tenido México y que ha tenido el ejército, por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo así muy claro y muy sencillo con el tema de desarme, ¿no? Te desarmas, entregas tu arma y yo te entrego un enser doméstico, un microondas, un refrigerador, una lavadora, si tú me das tu arma. Este ejercicio de desarme, que es una iniciativa propiamente de las Fuerzas Armadas, se está aplicando en Colombia, ¿no? Y lo vieron como un tema viable para esta situación. Y lo llevó por allá un miembro del Ejército Mexicano. Entonces, esta idea que se aplica aquí en México y que se reproduce en otros países, debemos de decirlo y debemos estar orgullosos de ese tema. Ahora, no son nada más este tipo de situaciones o estas ideas exitosas que ha tenido las Fuerzas Armadas en nuestro país lo que va a llevar a mantener la paz en nuestro país, que es el segundo punto que te comentaba, ¿no? Primero es por qué sí es viable, ¿no? Separar esta plática del por qué sí es viable la infraestructura del ejército apoyando la conformación de la Guardia Nacional. Ajá. Pero la segunda parte es la más importante de todas. ¿Qué están haciendo nuestras autoridades civiles para reorganizarse en lo que la Guardia Nacional está funcionando? O sea, no es va a funcionar la Guardia Nacional y va a reducir el índice delictivo en nuestro país. No es así, No son varitas mágicas. No, las personas que estén pensando que así va a ser, no va a ser tampoco. O sea, es qué bueno que esté apoyando el ejército con esta situación, pero las autoridades civiles se tienen que poner las pilas, y no más en el tema de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o sea, la Secretaría Federal en materia de seguridad pública, sino recargo yo la mayor responsabilidad está en los gobernadores. O sea, si estos gobernadores no se aplican a subsanar sus carencias en salud pública, pues que entreguen su renuncia, ¿sí? O que entreguen esta situación de seguridad pública a la federación. Claro, pero ahí está otra situación, porque vuelvo a lo que pensamos el grueso de la población.
entra la Guardia Nacional y entonces pareciera que entran los verdes, porque así les llaman, y entonces todos los demás se van a quedar sin trabajo. Así está manejado. ¿Por qué se maneja de esta manera? No, ya sabemos que no es así, pero ¿por qué que quieren mandar ese mensaje a la población? Es una percepción errónea en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque realmente la Guardia Nacional, la primera salida son 50,000 efectivos. Creo que son 30 del Ejército, son 15 de la Marina no, perdón, 30,000, 15,000 y 50,000. Hablaban de 80,000 en total. En el primer saque, ¿no? Sí. Creo que el primero van a ser 50,000. 50,000 creo que es el primer saque y después se va a empezar a reclutar y más los que empiezan a reclutar. A lo mejor cometo una equivocación, por ahí hablaban de 25,000 en junio, que iba a ser la primera salida, quizá, no sé. Que hablaban de 3 meses comenzar con esta situación. Sí, pero realmente los 50,000 o los 80,000 efectivos que pueda representar la Guardia Nacional va a venir siendo el 10% de la policía a nivel nacional. O sea, eso hay que entenderlo. O sea, el 90% del resto de las policías está en las entidades federativas y en los municipios. Entonces, no pretendamos creer que el 10%, en el mejor de los casos, en el punto más álgido pues, de la Guardia Nacional, vaya a controlar el tema de la inseguridad de nuestro país. Ahora, el tema de la inseguridad de nuestro país no es un tema propiamente de seguridad pública, es un tema de corrupción y es un tema de impunidad, también hay que decirlo. O sea, aquí, más que formar a sus policías como su punto primario por parte de los gobernadores y por parte de la federación, lo que se tiene que hacer es controlar a todas esas autoridades que están haciendo tratos con la delincuencia organizada y con algunos grupos criminales y que estén permitiendo esta situación. Ahí es donde está el punto medular, pues. Por eso te digo, el tema de seguridad pública no es un tema que se debe resolver por las autoridades responsables de hacer cumplir la ley en nuestro país. Es un tema que se tiene que resolver por la parte política. Y regreso al inicio de nuestra conversación. En el inicio de la conversación te dije, está la parte administrativa de la administración pública y está la parte política. La mayor afectación en nuestro país en materia de seguridad lo ha ocasionado la parte política. Y eso tampoco se dice. Y tenemos que decirlo. Si creen que con toda la experiencia que tiene el general Bucio encargado de la Guardia Nacional y el otro general y también un marino y la mujer policía que tiene 9 doctorados, si creen que ellos van a poder contener con todo el tema de inseguridad en el país, no es cierto. Si no los ayuda la autoridad civil, tanto los gobernadores como los municipios, y también se alineen en un plano transversal hacia los requerimientos, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, Desarrollo Social, en este tema, la verdad es que yo menciono esas 4 porque son los 4 principales secretarías inmiscuidas pilares, se puede decir, en el tema de la seguridad indirectamente, ¿no? Pues está el tema de la educación, el tema de la salud, con el tema de adicciones y demás, y el tema de la pobreza en nuestro país, que ¿no? todos convergen en un mismo punto, la seguridad del país, ¿no? Que todos debiéramos pensar en esa situación. Debería de ser así, pero no funciona así. Entonces, este grupo interdisciplinario se tiene que conformar, más que el Estado Mayor, que a mí me parece una maravilla ese Estado Mayor que quieren conformar para la Gendarmería, que está muy bien, pero que se cree también todo este apoyo transversal por parte de las secretarías que te acabo de mencionar, que crear una conciencia, ¿no?, en materia de prevención del delito, que sea un tema que se difunda en las escuelas, en las universidades, en el sistema de salud, en el tema de los programas sociales. Desde los pequeños, estamos hablando desde los pequeños, porque decimos, hace poquito comentábamos con expertos en tema, igual, los árboles que nacen torcidos, ya a cierta edad ya es complicado que cambiemos, ¿no?, nuestras formas de hacer las cosas, pero abocarnos a los más pequeños al cambiar esta mentalidad. Solamente como comunidad podemos hacer las cosas, ¿no? Individualmente está complicado, y nos lo dice refiriéndose a instituciones. Una sola institución no puede hacer todo por el país si las demás no cooperan o ponen la parte que les corresponde. Y yo me pregunto por qué la gente se enerva o los medios se enervan cuando están hablando de militares en la seguridad pública. Pero si ¿en qué año fue? ¿En el sexenio de quién? ¿De Felipe o de Fox? Cuando muchos militares
pasan a la Policía Federal y vienen a traer una forma de hacer Policía Federal diferente. Sí. La gente no se acuerda, digo, yo sí me acuerdo porque afortunadamente tengo muchos amigos por ahí y que siguen en la Policía Federal, pero ellos tienen carrera militar y vienen a implementar lo que sabían de la academia militar, lo que saben como militares, a la Policía Federal. Entonces, eso se ha hecho mucho tiempo. ¿Por qué ahora nos asombramos o queremos que se asombre el grueso de la población? Con el presidente Fox fue la Policía Federal Preventiva, la denominación que se le dio a la policía, y sí fueron militares igualmente activos y algunos retirados que se involucraron a conformar el órgano de la Policía Federal, y ha venido evolucionando en el nombre, no sé si evolucionando, pero ya ha venido cambiando en el nombre. En el nombre, pero en la práctica es exactamente lo mismo, querido. Sí, pero sale el militar a hacer tareas de seguridad pública y se topa con dos cuestiones que él estaba acostumbrado al interior. Es la infraestructura, que es todo lo que envuelve... Que acá no la tiene. Que acá no la tiene, ¿no? Que no existe, o sea, vas y pones... creo que ahorita en el caso de la Guardia Nacional sí le van a dar parte de la infraestructura que tiene el ejército, pero repito, o sea, insisto, la policía o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal debe de organizarse a su interior, y eso es lo que debería de estar haciendo ahorita, interior, para crear una escuela de formación, ¿no? propia, con su propia mística, con su propio intelecto, con sus propios manuales de actuación, ¿no? Con su propia legislación y demás, y formarlos realmente eso, pero atacar también al mismo tiempo todos estos actos de corrupción y de impunidad que si no atacan esta parte, ni la Guardia Nacional, ni la policía que se debería de crear en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana van a funcionar, si no se ataca ese tema. Por eso va a salir, o salen los militares con su formación militar, gente de verdad, o sea, con una calidad profesional intachable, así lo podría yo mencionar del general Bucio, que es el que representa ahorita la titularidad de la Guardia Nacional, pero se enfrentan con situaciones que sí son cuestionables. Es como de repente ese choque que vemos en los mares, ¿no? De aguas frías y aguas templadas, pareciera, pero no se juntan. ¿Cómo va a funcionar esto? Porque en la experiencia nos dicta lo que nos está diciendo. Salen y no encuentran infraestructura suficiente. Pero no nada más eso, el material humano. Hace un momento le preguntaba sobre la disciplina militar y la disciplina civil. ¿Hasta dónde se va a poder interrelacionar la disciplina militar que trae la Guardia Nacional con la disciplina que trae el policía civil, Secretaría de Seguridad Pública, al menos aquí en la Ciudad de México? Deja muchísimo que desear. ¿Cómo poder cambiarles el chip cuando es complicado, muy, muy, muy complicado? No es un tema al azar. O sea, se tiene que crear una legislación. Al respecto. Sí, se tiene que crear una legislación. ¿Y un manual de procedimientos prácticamente? Pero más que un manual de procedimientos, que un manual de procedimientos no te juzga. Yo tengo una legislación interna en la policía en donde se juzgue la actuación de cada uno de los elementos. Y como si fuera un código, como el código militar que llevan ustedes, pero en un especial. Pero es una legislación, pero para la propia policía, que sí existe. Aquí el tema es que no se aplica. Aquí se tiene que aplicar el tema de la disciplina y de las normas al interior de la Guardia Nacional, empezando por ahí, ¿no? Pero también está el órgano desconcentrado de readaptación social, los centros penitenciarios. También está el tema del Servicio de Protección Federal, que son los policías que se contratan para hacer el resguardo de instalaciones o de instituciones, ¿no? Que es el Servicio de Protección Federal. Entonces, hay unos órganos desconcentrados dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federales que se deben atender y que se deben de alinear a esta estructura. Ahora, no debemos de temer o de perder la confianza, repito, al tema castrense, porque así es como ha funcionado. Te mencionaba el tema de la gendarmería francesa. La gendarmería francesa tiene una instrucción militarizada, ¿sí? Y funciona como una policía, pero es creada antes que el ejército francés, y eso poca gente lo desconoce. También te mencionaba atrás de cámara la situación de la policía de los carabineros en Chile. Ellos también tienen una formación militarizada
y que hace tareas de seguridad pública. Y te mencionaba también el tema de que se vive en el planeta, en todo el mundo, respecto a las guerras de cuarta generación, y que ya vienen, y hay unos teóricos que hablan sobre la guerra de quinta generación, y que tiene que ver con esta parte de la guerra regular o de la guerra irregular, ¿no? Las llamadas híbridas también, ¿no? Híbridas o irregulares. Ya no se enfrentan los ejércitos con ejércitos. El primer claro ejemplo y el más conocido, que no es el primero, fue la guerra de Vietnam, donde la guerra se ganó por actividades de guerra irregular. ¿Qué significa esto? Que entraban pequeños grupos, atacaban a grandes grupos y se replegaban y se escondían. Como si fueran guerrilleros. Es una guerra irregular, es una guerra de guerrillas, ¿sí? ¿no? Entonces atacaban y regresaban. Pero no solo es la forma de atacar, o sea, tiene otras connotaciones, otras peculiaridades, como es ganarse a la sociedad, ¿sí? Como es el tema logístico que te comentaba, cómo distribuir sus cuestiones de armamento, municiones, la situación de los medios en tren, en vehículo, caminando, también está la situación de los medicamentos. Entonces todo este sistema logístico se va perfeccionalizando y eso está pasando en todo el mundo, ¿sí? Se van adelgazando las formas de combate, ¿no? Los cuerpos de fuerzas especiales en el mundo ya utilizan estas técnicas de pequeños grupos, ¿no? Y van y platican con la sociedad y se ganan y son gente entrenada para la guerra, ¿no? Entonces tampoco es un tema de escándalos, no vean al militar como que va a ir a hacer la guerra, pues no va a hacer la guerra, o sea, hay diferentes concepciones de llevar a la práctica tus conocimientos militares y no precisamente a balazos, ¿no? Sí. Está la situación de los derechos humanos, que yo creo que ahí ponen a muchos militares hablando, pues se queda en la memoria los temas de Tlatlaya, lo de Aguas Blancas, lo de todos, lo de Acteal y demás, donde mencionan a los militares como fueran los operadores de, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde también esta reforma que se hace en el 2011 a los derechos humanos influye en la reforma que le hacen en el 2014 hablando de procedimientos militares y códigos militares? Te comento fácil y claramente lo que yo pienso en temas de derechos humanos. Qué bueno que critiquen al ejército y qué bueno que critiquen a la Marina en esta materia y qué bueno que los organismos de la sociedad civil y que la política encuentren diferentes formas de hacer mejores críticas, porque lo único que están logrando es hacerlos mejor a su interior. O sea, el ejército y la Marina son las únicas instituciones que tienen no más la dirección de derechos humanos al interior de su estructura dentro de la Secretaría, sino tiene ya un observatorio para la igualdad entre mujeres y hombres. Y no conformes con eso, tiene un instituto de derechos humanos, donde van y se capacitan diferentes. Entonces, conforme va creciendo la crítica, conforme el ejército y la marina se van preparando para hacer mejor su función. Entonces, por eso yo agradezco que la crítica siga dando y que siga dando duros con temas. Ahora, los casos de Acteal, los casos que acabas de mencionar, son de las personas que te he comentado, o sea, son casos aislados, no son instrucciones institucionales, ¿no? Como se manejan en otras partes del mundo. Aquí es, una persona tomó, dentro del ejército, un soldado, tomó la decisión de hacer algo que no era correcto en su momento y que el ejército y la marina son los primeros en actuar en consecuencia. No son tapaderas, pues, de delincuentes, porque si no se perdería estos rasgos de disciplina que te comentaba. O sea, se perdería y el ejército no fuera y la marina no fueran lo que son hoy, ¿no? Si permitiera intachablemente la delincuencia en su interior, pues es algo ilógico, pues, por decirlo menos. Por decirlo menos, pero sin embargo casos aislados como los que nos comenta siguen sucediendo. Que últimamente, que es muy mediático ahora con las redes sociales, que se te da a conocer todo inmediatamente, donde una chica es violada que pertenece también a las Fuerzas Armadas por sus compañeros. Algo como eso, cuando suceden prácticas o cuestiones como esas al interior, ahora ya es mucho más fácil, reitero, por las redes sociales, que lo conocemos por todos lados, porque los familiares, porque alguien más lo comentó, por ahí empieza a salir. Situaciones como estas, de veras, la disciplina hacia el interior prevalece. ¿Qué se puede esperar de Por supuesto, yo tengo toda la confianza del mundo de que se va a hacer justicia en este y otros casos, ¿eh? O sea, no, te vuelvo a repetir, no es
las Fuerzas Armadas no son tapaderas de delincuentes. Si hay un código de justicia militar y si hay una legislación militar en su contexto, es porque al interior pasan cuestiones que se deben de atender en materia de derechos, ¿no? Y en materia delincuencial. Si hay prisiones militares en diferentes regiones del país, ajá, es porque hay delitos que se están atendiendo. O sea, no sé si pueda ser claro, pues, con tu auditorio, pues, sí. En este sentido, existen las prisiones militares porque se juzgan ahí los delincuentes que están cometiendo actos ilícitos al interior, ¿no? Y no solo eso, si el delito es fuera, también es juzgado por la autoridad civil, que también la autoridad civil es muy rigurosa con delitos de militares. Entonces, el militar es juzgado por lo civil y por lo militar también. Entonces, si existe esto que estoy diciendo y aparte pues hay presos militares, ¿verdad? Tú puedes ir a cualquiera de las prisiones militares y hay gente que está ahí porque cometió actos ilícitos, pues. Entonces vuelvo a repetir, pues no es tapadera de delincuentes, pues. Ajá. Tenemos una legislación. ¿Qué es lo que está pasando? Que el ejército está haciendo la función del policía y el policía no lo está haciendo. Entonces, pues ya mandaron a traer el ejército, pues entonces vamos a dejar que ellos lo hagan, ¿no? Y dentro de lo que están haciendo tareas de seguridad pública, ¿sí? Ellos se están escondiendo, ¿no? Y al contrario, no solo se están escondiendo, o sea, también le están echando ahí candela al ejército porque pues están intimidados, que también creo yo que son víctimas los policías, la verdad. Debería de haber una estructura de protección inmediata para el policía, tanto en sus cuarteles, en sus puntos de reunión y toda esta estructura, porque están tan indefensos, entonces son fácilmente interceptados por el crimen organizado y los tienen ahí amarrados. Entonces los policías dicen, no, pues por ahí van a pasar los soldados, y pasan por ahí y los emboscan a los soldados, ¿no? Pero también esta situación hay que mencionarla, ¿no? O sea, el policía a veces puede llegar a ser, no en todos los casos, según la vulnerabilidad del policía, no estoy echando la culpa que todos los policías son corruptos, pero es su propia vulnerabilidad es el que lo propicia la corrupción. No sé si me explico. Sí, claro, sí lo entendemos perfectamente. Nos dimos cuenta en años pasados, lo que sucedió en Morelos, lo que sucedió en Veracruz, pueblos completos o municipios quedándose sin policías porque nadie quería aceptar el cargo, ¿no? Precisamente porque la delincuencia estaba a tal grado que aceptar el uniforme era firmar su sentencia de muerte. Eso, ¿qué va a pasar después? La Guardia Nacional, ¿hasta dónde va a tener también la injerencia de las Fuerzas Armadas como tal? Es como si se fueran apartados diferentes o va a ser lo mismo. No, es muy claro ahí y se ha mencionado en gran parte de las conferencias mañaneras y por otros medios que el ejército va a brindar parte de su infraestructura para fortalecer a la Guardia Nacional, que a mí me parece maravilloso. Es algo que no se había hecho. Ajá, así es. Eso es algo que hay que resaltar porque es algo que no se había hecho. Al igual que no se le había dado el mando a una autoridad militar, activo retiro, para que comandara una fuerza civil, también es novedoso eso. O sea, donde se exigía que a fuerzas que sí Guardia Nacional, pero con mando civil. ¿Por qué se quería eso? ¿Cómo lo visualizas? Las Naciones Unidas inicia con este tema a hacer algunas recomendaciones de que se desmilitarice a los cuerpos policiales, ¿no? Y de ahí, pues, la oposición en política, que debe de haber, también estoy de acuerdo que debe haber oposición para fortalecer esta situación de democracia en cualquier país, pues se toma de esa mención de las Naciones Unidas y dice que no sea un militar, que sea un civil. La verdad es que es la primera vez que se va a aplicar. Yo tengo mucha confianza en que funcione, solo si existe el apoyo de las demás instituciones, cuando menos de las que te he mencionado, de las 4 que te he mencionado, para que puedan llevar a un buen curso. Pero la experiencia, perdón que lo interrumpa, yo he escuchado, y no voy a decir nombres, pero he escuchado por ahí amigos donde la experiencia me dice que recibir órdenes de un civil, o sea, la forma de pensamiento es completamente diferente y de repente la visión también, entonces a veces hay este encontronazo, por llamarlo de alguna manera. ¿Cree que al tener un mando militar también vaya a haber un diálogo más directo, más entendible? Yo creo que sí. Mira, la característica y peculiaridad que tiene el actual secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, creo que permite esta apertura.
lo has visto, yo creo, en las conferencias, cómo platica con los militares y cómo interactúa con ellos, y se ve claramente que hay un aspecto de entendimiento, ¿no? Entendimiento que a él le beneficia, ¿no? Por supuesto. O sea, él es el más interesado en que funcione esta situación. Entonces, no creo que la parte administrativa de un secretario, porque un secretario de Estado en nuestro país se mete a la parte administrativa de su secretaría, no a la parte operativa, ¿no? Aquí es donde quiero resaltar este punto que es muy acertada tu pregunta, porque es algo que se vive y que polula, ¿no? en los comentarios diarios de la sociedad. ¿Qué tanta injerencia va a tener el ejército? O sea, este comandante de la Guardia Nacional va a recibir órdenes del secretario de la Defensa y aparte va a recibir órdenes del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿no? Esa es la parte, ¿no? Exacto. Entonces, él va a estar en un estado así de indefensión, ¿no? De argumentos para poder actuar él. No es así. Es que algunos ultraderechistas criticaban aquello como el Frankenstein, ¿no? Que la Guardia Nacional es el Frankenstein porque va a ser armado de diferentes pedazos. O sea, por eso le digo, el sesgo está tremendo. Tú les puedes contestar a cualquiera de ellos qué hicieron ellos en su momento, ¿no? Sí, Digo, por supuesto. así claramente, o sea, Digo, bueno, entonces lo que tú hiciste atrás, 12 tú años. bien, no. No, pero por ahí yo vi al expresidente diciendo que si él estuviera, ya esto estuviera solucionado. Dijo Felipe. Entonces yo digo, y en 6 años no hizo nada. Digo, perdón, esta es mi opinión. Fue el que vino a implementar esta situación y a crear gran parte de este caos. Yo creo que la implementación de cada una de las estrategias de cada uno de los presidentes no ha sido totalmente fallida. O sea, yo creo que han sido experiencias que se deben de retomar. ¿Qué sí funcionó y qué no funcionó? Porque estamos en un plano de aprendizaje, estamos en un plano de querer llevar este asunto al mejor curso, porque digo, se habla de 13,000 muertos en este sexenio y pues ahí estaba Jorge Ramos, ¿no? Platicando con el presidente de cuántos por día y por hora y demás, ¿no? Que ahí volvemos a lo mismo, nos vamos a la forma y no nos vamos al fondo, ¿no? Sí. No nos vamos al fondo. A veces, digo, como militar, usted como ex militar nos puede decir hasta dónde la estrategia también es incrementar el número para perjudicar a quién. Ahí los dejo de tarea. Pero bueno, de eso no se puede decir también, no hay varita mágicas, no hay soluciones inmediatas. Nos toca poner a todos una parte. Exacto. Una pregunta que yo tengo, y aquí como abogado y como también parte de la milicia, ¿qué va a pasar? ¿Tiene usted conocimiento qué va a pasar si alguno de la Guardia Nacional comete una infracción fuerte o demás? ¿Dónde será juzgado? ¿En la parte civil? ¿En la parte militar? Ahí como esa parte todavía no la tenemos muy clara. Te comento, habrá militares retirados y habrá militares activos en la Guardia Nacional, los policías militares, y habrá civiles también. O sea, no hay confusión, es como se juzga actualmente a un militar. ¿Cómo se juzga actualmente a un militar? Pues si haces una violación, si tu delito es del fuero común o del fuero federal, serás juzgado por la autoridad competente, tanto en lo civil como en lo militar. O sea, cumples tu pena en la prisión civil y cumples tu pena en la prisión militar, según sea el causa del daño, ¿no? Si tu delito es grave, ¿no? Serás juzgado o sea, acogerá el expediente, ¿no? Como abogado, acogerás el expediente, la legislación militar y serás juzgado por esto, y aparte serás juzgado por lo civil. Ajá. O sea, ahí no hay confusión. Y los nuevos integrantes de la Guardia Nacional, que son civiles, estos jóvenes que quieren contratar, pues serán juzgados por la parte civil, ¿no? Que también la propia institución tiene sus elementos, digo, como ya lo hemos comentado, tiene sus elementos jurídicos para poder hacer estos procedimientos. Pues yo ahí no hay para mí no hay confusión en este sentido, y me gustaría regresarme tantito a la parte donde te mencionaba de que el general Bucio, que va a entrar en retiro creo en noviembre, no recuerdo muy bien, pero en este año pasa situación de retiro. Él no va a recibir una instrucción de la Secretaría de la Defensa, ¿no? Y podrá recibir algunos lineamientos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por Alfonso Durazo, ¿no? Por ponerles nombres, él va a recibir algunos procedimientos, pero él es el responsable de la operatividad, pues.
O sea, que ahí también la ultraderecha criticó ese, ¿cómo le llamaron? Es que no, una palabra específica, como que del cielo cayó este retiro porque no estaba previsto y de la nada llegó un retiro para tal días, o sea, de verdad es como escarbarle, buscarle tres veces al gato, o cómo es. Yo creo que podría haber mejores argumentos para hacer Sí, oposición, ¿no? Pero sí. ese, digo, ya con toda la explicación que hemos dado, de que hemos hablado de muchos temas ahorita aquí en tu programa, creo que la sociedad puede tener, y los mismos políticos de oposición pueden tener una claridad mayor, pues, de qué es lo que pasa al interior de Fuerzas Armadas y qué es lo que pasa en su función en apoyo a la autoridad civil en materia de seguridad pública y protección civil. La verdad es que no hay confusión, pues, o sea, no hay problema que sea activo, que sea retirado, o sea, la confusión es dónde está pero es el en un tema. militar nunca deja de ser militar, que Sí, esa es claro otra que cuestión. no, y qué bueno. Retiro en activo siempre va a ser militar. Y qué bueno que no deja de ser, pues este militar luchó en cada uno de sus terrenos, de su expertise, y se retiró, y qué bueno que se retira. O sea, eso te habla no mal de un militar, te habla bien de una persona que llevó una carrera. Acaba de felicitar el secretario de la Defensa, por cierto, al secretario de Marina por 50 años de servicio activo. O sea, podemos imaginarnos tan siquiera un poquito qué significa 50 años de servicio. Muchos en esa época ya no quieren ni saber nada. No, digo, hablando de edad, no de servicio activo. No, y hablando de instituciones. O sea, no es lo mismo servir 50 años en la Marina que servir 50 años como maestro, con todo el derecho y respeto que tienen los maestros. Pues, o sea, la actividad es muchísimo más desgastante, el estrés y demás, en esta parte de Fuerzas Armadas, que digo que también tiene su expertise, un maestro, y es muy respetado, pues, pero son funciones diferentes. Claro. Uno lleva un expertise en una materia y el otro en la otra, pero pues de Fuerzas Armadas invariablemente llevas una carga más de presión en tu servicio. Entonces, hablar de 50 años de servicio para el almirante, la verdad sí es dignificante. Hablando de fechas, el 21 se acaba de celebrar algo muy importante en Veracruz, por ahí vimos también redes sociales y demás, donde cadetes y nuevos ingresan. Y tenemos otra fecha próxima, que es el 20, ¿qué me decía? El 27. El 27, yeah. Cuéntenos de esta fecha. El 27 de abril se celebra el Día de la Infantería. Ajá, el Día de la Infantería. El Día de la Infantería, y se celebra en la Plaza Damián Carmona. Damián Carmona fue un soldado infante del ejército mexicano que es reconocida su frase de cabo de turno estoy desarmado. Y esto tiene que ver con que pues le estaban disparando en una batalla, en estos disparos le pegan al fusil y se desarma el fusil, y el soldado de Damián Carmona le pide al cabo de turno que le dé otra arma. Que lo arme. No. Y se los voy a mostrar, queridos amigos, porque a los que nos siguen recordarán, por aquí vino el almirante Renato de Jesús Bermúdez Flores, que precisamente yo le preguntaba sobre esta imagen y por qué esta fotografía que tiene en el libro que él nos presentaba, y hablaba precisamente que es Damián Carmona. Damián Carmona, un símbolo dentro del arma de infantería en nuestro país, y esperemos que la policía de este país, en cualquier ámbito en el que se desarrolle, tenga este tipo de símbolos, para que tenga este tipo de identidad al interior que no cuentan con ellos. O sea, no solo la disciplina, sino también la identidad al interior, y no solo es el vehículo, ¿no?, en el que se transporta el policía, sino todo el sistema logístico que no cuenta el policía. Ahí sí es responsabilidad de la Secretaría o del Secretario de Salud Pública ver los mecanismos para que se sientan protegidos. Para que tengamos buenos policías, tenemos que primero protegerlos. Darles suficientes. Protegerlos a ellos y proteger a sus familias. Después de que protejas a ellos y a sus familias, ahora sí empiezas con la capacitación y la formación y empiezas con todo lo que tú quieras. Y esto habla de protección de la familia, también habla de buenos sueldos, que esa es otra cuestión. Tengo por aquí una pregunta que está un poquito larga, a ver si me la entiende, queridísimo. Al proscribir los consejos de guerra de la jurisdicción militar, y con esta dando paso a un nuevo modelo donde el sistema de justicia penal adversarial ayuda con la instrumentación que requieren los pactos internacionales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿en qué nos ayuda
¿En qué nos ayuda con esta nueva formación de la Guardia Nacional? ¿Interfiere en algo? Puedo entender que la pregunta va encaminada hacia a la forma de juzgar. Así es, así es. Y con el nuevo sistema de justicia penal adversarial que tenemos ahora en nuestro país, ¿hasta dónde se entrelazan? ¿Pudieran converger en algo o ayudan? Sí, claro que sí, están relacionados y creo que ya lo hemos mencionado en el transcurso de la plática. El militar activo podrá ser juzgado por su actuación delictiva, si es el caso, ¿no? Por el fuero militar o por el fuero civil, ¿no? Por el fuero de guerra. Que realmente esto ha venido pasando, o sea, no es algo que se ha dejado de hacer, pues, aunque no haga funciones de seguridad pública. El militar, en el caso que mencionabas, aparte que hubo algún tipo de violación, que habrá que ver la carpeta, ¿no? de investigación, qué fue lo qué pasó ahí, ¿no? O sea, sí. Porque además se salió la nota y pues no se puede ir uno nada más por la nota. Tenemos que ver qué fue lo que pasó, pero este es un caso que fue fuera del cuartel. Sí, ¿no? ¿Cómo le llaman ustedes? Franquicia. Cuando están francos, le llaman, cuando están en descanso. Cuando ¿no? estás en descanso, está fuera del cuartel, pero son militares. Entonces serán juzgados por la autoridad militar y por la autoridad civil, ¿no? O la autoridad militar diría, civil, júzgalo. O júzgalos, o todas las partes que estuvieran involucradas. Yo no me pongo a eso. Eso nunca ha dejado de pasar. Siempre ha estado, pero no pertenece a la Guardia Nacional. Eso se implica. Sí, entonces, claro. Si siempre ha pasado, seguramente va a seguir pasando con el tema de la Guardia Nacional para los militares que estén activos, los militares que estén en retiros, que también están convocados a conformar la Guardia Nacional, y tanto los civiles, o sea, dependiendo del tipo de caso, dependiendo del tipo de delito, dependiendo del tipo de carpeta de investigación que se realice, dependiendo del tipo de criterio que utilice el juzgador, un juez, un magistrado, o incluso si llegara a la Suprema Corte, ¿no? O sea, no será las instituciones castrenses quien tapen a este delincuente, que lo cobije con esta infraestructura que ya hemos hablado. Eso sí. Que quede lo más claro posible. Es lo que queremos también los ciudadanos comunes, claridad en todas las situaciones, porque de repente le digo que los medios nos manejan una cosa, nos manejan otra y quedamos inmersos en una maraña de ideas que no entendemos. Para cerrar el programa, queridos amigos, porque ya por acá nos hace señas el ingeniero, pero vamos a cerrar el programa de manera amable, bonita, y yo le preguntaba a nuestro querido invitado sobre algo que me llegó hace tiempo, y hablaba sobre un primer coloquio regional, ya pasó, pero sobre la conciencia del pinacate, y yo no entendía a qué se refería con la conciencia del pinacate. Nuestro querido invitado nos va a comentar esa parte que no le conocen muchos sobre esta conciencia ambiental. Cuéntenos un poquito. Fíjate que tuvimos la oportunidad, un grupo de amigos, 7, 8 personas de Puerto Peñasco, Sonora, de reunirnos y de planear llevar a Puerto Peñasco un evento de educación ambiental. Entonces, entre estas 8 personas nos organizamos y juntamos a los especialistas. Estuvo el doctor Rafael Tonatiu Ramírez Beltrán, estuvo Armando Mexuero Hernández, estuvo 5 especialistas más, fueron 7 especialistas, 7 científicos, conocedores totalmente del tema de educación ambiental, expertos en esta materia. Lo llevamos a Puerto Peñasco. Puerto Peñasco en Sonora. Puerto Peñasco, Sonora, y el Pinacate es un volcán. Un volcán que está en la reserva del Pinacate, propiamente dicho, en la reserva de la biosfera, porque también está el Pinacate y está el Alto Golfo de California. Entonces, toda esta es una reserva protegida, ¿no? Que se llama la biosfera. Y no más está el Pinacate, que es uno de los volcanes más grandes del mundo, ¿no? Es una majestuosidad visitar el Pinacate. También está el Elegante, y hay otros volcanes ahí. Entonces, como es lo más representativo de la región, por eso le llamamos el primer coloquio regional la conciencia del Pinacate, que tiene que ver con educación ambiental. Invitamos también a un legislador
por Arizona a César Chávez. Ajá. Y dio las palabras de bienvenida, que también es algo atípico, claro, que un norteamericano dé la bienvenida en territorio mexicano, sí, pero como es un tema ambiental y como es un tema regional, claro, no tenemos frontera. También invité a Ricardo Colorado Ceira, es un director de cine, que tiene un documental que se llama La Otra Parte, la historia no contada del narcotráfico, y que habla sobre todas las carencias que viven los familiares de los narcotraficantes. Entonces es una película, un documental bastante interesante que también se presentó en el coloquio, la verdad. El año pasado. El año pasado, el 24 de noviembre del 2018 lo realizamos. Okay. Ajá. Y espérense al segundo. Eso es lo que le iba a preguntar. Entonces en este año va a haber continuación. Claro que sí, estamos planeando que sea igual por las mismas fechas, tenemos que coordinarlo. Y también vamos a sacar la publicación respectiva del primer coloquio regional, La Conciencia del Pinacate, que habla sobre educación ambiental. Se va a hacer un libro específico, sí, sobre quiénes participan, por sus ponencias coloquio y demás, por cada coloquio. Por cada coloquio. Pues que, queridos amigos, es la otra parte de nuestro querido invitado, conocer la conciencia ambiental, no solamente adecuarnos en este caso a la Guardia Nacional y a su formación militar y a su formación y su participación en proyectos de seguridad pública y demás, sino un ser humano integral, donde hablando de conciencia planetaria en nuestro medio ambiente, que esa es otra parte que ya les estaremos invitando cuando sea otra vez su coloquio, el segundo coloquio que sea en 2019, ya les estaremos invitando. De la misma forma también les estaremos presentando cuando ya este libro del primer coloquio, pues lo vamos a invitar, lo vamos a comprometer que venga a presentarlo. Claro que sí, con mucho gusto, y muchísimas gracias por la invitación, querida Delia, gracias a la producción por hacer posible este espacio, y pues estoy a tus órdenes, quedo siempre a tus órdenes. Pues nos deja mucha tarea, mucho para investigar, mucho para pensar, y en esta, más que entrevista, una charla con toda la expertise que trae nuestro invitado, creo que nos dejaron muchas cosas en claro también, queridos amigos. Lo que les decía, a veces el sesgo mediático es tal que nos llenan la cabeza de telarañas. Vamos a acercarnos a los que saben, vamos a adentrarnos en lo que nos comparten, vamos a investigar un poquito más en las redes sociales, no solamente lo que nos comparten así de memes y primera mano. Vamos a tomar la responsabilidad que nos toca. Desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y a nombre de todo el equipo, les agradecemos que hayan estado con nosotros. Los invitamos también para mañana. Ya saben que los viernes de cultura, desde acá de INADEC TV, mañana va a estar por aquí con nosotros el maestro Héctor, ay, se me fue su nombre, perdón, queridos amigos, es trompetista Ayuk. Entonces, mañana vamos a hablar sobre Ayuk, sobre trompetistas, sobre música de Oaxaca, en nuestros viernes de cultura, así que los esperamos mañana. Soy Delia Linares Alvarado, muchas gracias. Gracias, doctor Joaquín, yo le digo, doctor Joaquín Antonio Bustamante, gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana, queridos amigos. Hasta pronto.